Vamos a empezar presentándonos con Martina, y ya que somos pocos, también podemos brevemente saber cómo viene Florentino y mi vida. Bueno, en principio mi nombre es Carlos Barría, soy licenciado en psicología, doctor en antropología social, trabajo en investigación, docencia y extensión en la Universidad Nacional de la Patagonia, en la Universidad de Chubut y en formación docente también. Nada, eso es como mi breve síntesis. Bueno, y me acompaña Martina, Martina Bamondes. Sí, buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Martina Bamondes, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y en este momento estoy trabajando en tres niveles del sistema educativo, en secundaria, en terciario y superior y bueno, también estoy por formar parte de un grupo de investigación de la universidad local, para resumir. Bueno, bien. Ahora nos gustaría brevemente escucharlas. Sabemos que hay muchas personas que van siguiendo los encuentros de manera sincrónica, pero ya que estamos acá, Nidia, Laura y Florentino, si se quieren presentar, decir a qué se dedican, y bueno, por qué están acá, por qué están haciendo esta diplomatura. Bueno, mi nombre es Florentino, soy docente del nivel secundario. Hoy me tomé una licencia para poder estar acá, porque normalmente en este horario trabajo. em, y vengo con una trayectoria ya en lo que es herramientas informáticas. Y bueno, me parecía que quería abordar el tema de la inteligencia artificial, porque es indispensable. Bueno, es por eso, ¿no? Afianzar un poco los conocimientos, tener más en claro un montón de cosas respecto a la inteligencia artificial. Un gusto. Buenísimo. Florentino, ¿docente de alguna disciplina en particular? Profesor de historia y latín. Wow, buenísimo. Bueno, bienvenido. Laura, Nidia, Hola, ¿cómo estás? Nidia, te escuchamos. Sí, bueno, yo soy profesora de formación ética y ciudadana, trabajo en secundario y terciario y bueno, mis expectativas era entender un poquito esto. Yo soy ya media grande, tengo 50 años, a lo cual por ahí esto es todo nuevo, entonces una que me genera curiosidad y otra es que está en la escuela, está en los chicos y hay que entenderlo para poder abordar y que sea una herramienta más para trabajar con ellos, básicamente. Excelente. Buenísimo, Nidia, gracias. A Eh, vos. y no sos tan grande, Nidia, tenés 50 nada más. Pero no somos de estos tiempos ya. Está bien, eso sí. Laura, Bueno, hola a todos. Sí, bueno, yo soy Laura, soy profesora de educación especial y actualmente estoy como MAI en dos escuelas secundarias. Eh, y bueno, me interesó, digamos, porque nos está atravesando a todos, entonces poder realizar la diplomatura y conocer un poquito más y bueno, a ver, y superarme también a mí misma, a ver si puedo. excelente. Bueno, buenísimo. Y un desafío, la aplicación también en educación especial. Justo veníamos hablando con Martina de eso. Así que nada, esperamos que les sirva este módulo. Yo me siento como en casa porque hasta ahora todos los que están acá son de ciencias sociales o de el campo de la educación. Por ahí, no sé, pensaba que me iba a encontrar con gente de otras disciplinas muy diversas, que sabemos que hay. Así que nada, cualquier cosa, vamos a empezar con una exposición, recuperando un poco la primer clase, y cualquier cosa nos van parando, habilitan el micrófono, como somos pocos, y preguntan si es necesario. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí está. Se ve, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, se ve Bueno, bien. bien. Bueno, acá tenemos,
la agenda del día de hoy, sería como la hoja de ruta de nuestra clase sincrónica. Vamos a empezar, como les decía recién, compartiendo algunas eh, generalidades, puntos de partida de cómo vamos a pensar el aprendizaje en este módulo, la distinción entre uso y trabajo con inteligencia artificial y algunos sesgos que seguramente ustedes vienen viendo. Sabemos que estuvieron con el profe Héctor Márquez en el último módulo de el núcleo anterior y que vienen ya cursando varios módulos, entonces hay cuestiones que por ahí ustedes tienen muy frescas, ¿no? Lo que nos proponemos en este punto de inicio es pensar esos puntos de partida, cómo pensamos la educación y la inteligencia artificial en ese cruce, ¿no? En el segundo momento vamos a trabajar, la idea era trabajar en grupos, pero viendo la cantidad vamos a trabajar en plenario con la actividad que tenían, que si lo hicieron buenísimo y si no, la podemos discutir acá también. Y vamos a hacer ahí una pequeña puesta en común. Y por último, vamos a trabajar algunas nociones centrales de uso de prompt, de la idea de editores, editoras críticos, que también estaba en el material que les habíamos dejado, y la planificación o evaluación para trabajo en aula a través de herramientas de inteligencia artificial. Bien, ese va a ser como nuestro recorrido el día de hoy. Bien, para empezar, y esto era parte de lo que tenían en la clase número uno, que les habíamos dejado como material de lectura, tenían la clase y al mismo tiempo les habíamos dejado un texto, que es el texto de Caldeiro y colaboradores, que trabajan en una investigación del año 2023. Podríamos pensar en términos de los avances de la inteligencia artificial, ya ha quedado un poco viejita, porque han pasado ya 3 años, pero nos parece interesante la mirada que tiene y las preguntas que se hace sobre la inteligencia artificial y el cruce con la educación. Eh, Nosotros recuperamos para este punto de partida algunas cuestiones que están en estos textos y también cuestiones que tienen que ver con la pedagogía crítica y una mirada vinculada a la psicología educacional, ¿no? Para pensar los procesos de aprendizaje. Entonces decimos que los procesos de aprendizaje se construyen, que requieren un posicionamiento activo de los y las estudiantes, y que cuando incluimos la tecnología tiene que ser con un propósito claro, ¿no? Más adelante vamos a ver, bueno, algunos autores cómo definen esta utilización de la tecnología, pero en lo que coinciden los estudios actuales y la bibliografía sobre el tema es que debemos pensar de manera crítica cómo vamos a incluir esa tecnología en el aula y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por otro lado, otra de las cuestiones importantes que destacan los autores es que el aprendizaje siempre se da mediado en la relación con otros y con otros, ¿no? Bien, hasta ahí entonces Perdón, esta Carlos, ¿me noción permite general interrumpir? vinculada a... Sí, Marti, por supuesto. En esto de la construcción me parece interesante retomar algo de la bibliografía que planteamos para esta primera clase asincrónica, que es esto de la construcción del conocimiento, que no se presenta como un paquete cerrado, ¿no? Que el sujeto eh, lo damos, lo transmitimos y lo ve, sino que lo construye en relación con eso, ¿no? Se construye ese objeto de estudio, de conocimiento. Eh, por eso es tan importante ver qué hacemos con la inteligencia artificial al momento de presentar un conocimiento, de trabajar con ese conocimiento, porque al implicar esa construcción implica ese diálogo no solo con los pares, sino también con ese objeto de conocimiento. Bien, buenísimo. Y sobre todo pensando que quienes, por lo menos quienes estamos acá, trabajamos en educación secundaria o con niñez, ¿no? Creo que esto es central. Bien, otra de las cuestiones que van a estar presentes a lo largo de nuestro módulo es esta distinción central que mencionaba al principio, ¿no? La noción de utilizar la IA, usar la IA o trabajar con la IA, ¿no? Ustedes ya conocen los principios generales de trabajan. Entonces vamos a decir por un lado que tenemos esta noción acrítica de utilizar
los outputs, o sea, lo que nos da la inteligencia artificial sin cuestionarlo, sin criticarlo, delegar procesos de pensamiento en la inteligencia artificial, copiar y pegar sin verificar, que esto es algo que quienes trabajan en educación secundaria seguramente vienen viendo muchísimo. Uno se da cuenta muy rápidamente de que este trabajo lo hicieron con inteligencia artificial, y ahí hay un proceso de uso acrítico, ¿no? Me responde lo que quiero que me responda, le copio las consignas que me dio el profe y la copio y pego, ¿no? Y algunos se toman el trabajo de pasarlo a la carpeta. Eh, y el problema que tenemos ahí es que ignoramos los sesgos o las alucinaciones que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por otro lado, la contraposición y el modelo desde el cual nos vamos a posicionar en este módulo es trabajar con la inteligencia artificial, y en esta lógica iterativa que requiere el diálogo, la interacción con estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? Eh, no sé si han visto la metáfora del loro estocástico o con algún otro módulo, probablemente lo vieron en el módulo de filosofía, pero bueno, básicamente lo que se dice es que los grandes modelos de lenguaje no piensan, sino que utilizan todo el bagaje de datos que tienen y en ese procesamiento complejo dan una respuesta, ¿no? Entonces, no podemos confiar en la reflexividad de la máquina, por lo cual tenemos que ser eh, usuarios críticos de esos autos, ¿no? Entonces, vamos a centralizarnos en verificar esos datos, contextualizarlos, en reconocer cuáles son las limitaciones, reconocer si está incidiendo en algunos sesgos o alucinaciones, y en el ejercicio de lo que algunos autores denominan como la autonomía epistémica, o sea, la autonomía en los procesos de pensamiento, ¿no? Veíamos que en algunos otros módulos hablaban de la metacognición, de lo que implica pensar cómo se está pensando, ¿no? O pensar qué le estamos pidiendo a la máquina. Bien, y acá en este texto que les habíamos dejado, los autores presentan una investigación que hicieron con la utilización pedagógica de la inteligencia artificial a través de diferentes modelos. Eh, Ellos van a analizar de qué manera se utiliza la inteligencia artificial y el rol que se le asigna a la inteligencia artificial para determinadas planificaciones áulicas, ¿no? Entonces, aparecen algunos de estos modelos como formas de utilización en planificaciones y en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces aparece el rol de simulador, el rol de tutor, de mentor, de motivador, de compañero, de estudiante, o utilizarlo como una herramienta, ¿no? Todo esto tiene beneficios, por supuesto, dicen los autores, pero también tiene riesgos pedagógicos que es necesario ir revisando. Algunos le van a llamar utilización de criterios éticos o riesgos pedagógicos que es necesario ir afilando cuando las utilizamos, si es que decidimos utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos la inteligencia artificial, supongamos, no sé, le damos instrucciones a Claude o ChatGPT para que funcione como un simulador de un personaje histórico, entonces vamos a hacer dialogar a este personaje histórico con estudiantes en aula. eh, Ahí tenemos un beneficio que es aplicar conocimientos y transferir conocimientos en ese proceso de diálogo, pero muchas veces esa fidelidad del conocimiento puede ser inapropiada, ¿no? Podemos decirle, no sé, de ahora en más te vas a convertir en San Martín y nos vas a responder todas las preguntas que te hagamos sobre determinado proceso histórico, ¿no? Entonces, está bueno ir viendo esto, ¿no? ¿Qué rol le podemos dar a la máquina, a la inteligencia artificial, y cuáles son esos beneficios y también cuáles son esos riesgos? Porque nosotros como docentes vamos a tener ese rol crítico de edición. ¿Bien? Bueno, esto seguramente, como les decía recién, ya lo hayan visto, pero en todas las inteligencias artificiales está demostrado que aparecen las alucinaciones o los sesgos. Cuando hablamos de las alucinaciones, hablamos de información que no responde a la realidad o que es inverosímil, y cuando hablamos de un sesgo, hablamos de
eh, determinada información que tiende a ser parcial o subrepresentar a determinados grupos sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si hablamos de un sesgo sexista, en general la inteligencia artificial va a priorizar hablar en masculino genérico, ¿no? Y eso no quiere decir que la inteligencia artificial sea mala o que haya alguien detrás que tenga malas intenciones, sino que la información que está disponible en Internet y estos grandes modelos de lenguaje se alimentan de las propias producciones humanas. Entonces, estos sesgos tienden a eh, reproducir los sesgos que tenemos los seres humanos y sobre todo de quienes tienen el poder eh, de manejo de estas grandes modelos de lenguaje. ¿Bien? Bueno, Bueno, perdón, sí, para Martina. comentar algo. Sí, En sí. lo de sesgos, muchos, de hecho, quienes están acá mencionaron justamente en el foro los sesgos que encontraron al momento de realizar la actividad, ¿no? Como, bueno, algunos mencionaron el sesgo decolonial, no tenía una perspectiva decolonial, sino que tenía una perspectiva eurocéntrica, ¿no? O el sesgo latinoamericano, justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con lo racial, lo cultural, ¿no? Eh, Sobre todo desde los autores, pero también ustedes hacían un análisis de lo que, la respuesta que les daba y la respuesta terminaba siendo técnica y consejos, ¿no? Por ejemplo, Florentino que mencionaba lo de la tradición histórica clásica eurocéntrica, por eso me acordaba lo del sesgo, como para traerlo, ¿no? Bueno, y ahí, si no tenemos esa formación, no sé, histórica que probablemente tenga Florentino, es difícil ver eso, ¿no? Y Claro. corro el riesgo de tomar eso como una verdad absoluta, lo que me está diciendo la IA. Ujú. Bien. Con esto nos vamos adentrando de alguna manera a una noción que va a ser central para nuestra próxima clase, que es la de editor crítico. ¿Sí? De qué manera nosotros tomamos eso que nos está diciendo eh, la inteligencia artificial. Bueno, otra de las cuestiones que analizan este trabajo que tenían como lectura para la clase uno son las cuestiones vinculadas a la motivación, ¿no? Entonces nos dicen, en principio, aparece una alta motivación vinculada al uso de las tecnologías, pero por otro lado aparece, por lo menos en la percepción de los docentes, que existe escaso aprendizaje de los contenidos que se habían propuesto para estas actividades pedagógicas, ¿no? Entonces, ponen el acento en, en el saber preguntar, ¿no? En el saber hacer buenas preguntas y tener una interacción con la inteligencia artificial y esta lectura crítica, ¿no? Entonces, eh, de lo que hablan los autores es de que tenemos que tener algunas competencias vinculadas al pensamiento crítico, a la comunicación y a la creatividad para las conversaciones con estos grandes modelos de lenguaje. Bien, y acá llegamos a un primer punto de síntesis, que es esta idea de que la inteligencia artificial no es neutral, que es algo que veníamos diciendo con los sesgos y alucinaciones. Por otro lado, para docentes, investigadores en Latinoamérica, esto tiene consecuencias que tienen que ver con que aparecemos o nuestras categorías aparecen de algún modo subrepresentadas. Eh, y por otro lado, que esto responde a que las tecnologías están dominadas de alguna manera por eh, personas del norte global, ¿no? Quienes producen o quienes manejan la inteligencia artificial. Entonces, lo que proponemos, como decía recién, es esta idea de editor, editora crítico, crítica, que tiene la posibilidad de intervenir sobre eso que nos da como output, como salida, como información la inteligencia artificial. Bien, y ahora habíamos pensado para este segundo bloque, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, comentario. Bien, si no hay preguntas o comentarios, eh, vamos a pasar a este segundo bloque que habíamos pensado trabajar en una dinámica de taller, pero como somos tres, cuatro,
lo vamos a hacer en plenario, si se animan. La idea es que recuperemos aquellas búsquedas que hicieron y que compartieron en los foros eh, y que dejaron ahí en línea. ¿Alguien quiere compartir en qué trabajó, qué palabra fue la que buscó? Bueno, yo busqué la Laura. palabra DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, si no recuerdo mal, creo que sí fue esa. Eh, pero lo puse tal cual, o sea, no supe preguntar bien, digamos, escuchándolos atentamente estaba. Entonces le puse directamente el concepto. Yo supuse que era para ese lado que ustedes querían, como a ver de qué manera uno preguntaba, pero no le quise poner soy docente de educación especial, no quise darle toda esa intro como para ver qué me tiraba, digamos. Y bueno, me largó eso lo que, o sea, ahora no lo recuerdo tal cual, porque lo tengo que buscar, pero como que me fue general, digamos. Tendría que haberle dado como una introducción o contextualizar, o sea, en el ámbito de, no sé, de Argentina. Eh, no recuerdo ahora, tendría que buscarlo bien qué decía, pero, o qué puse, que lo hice hace varios días. ¿Nos das permiso para que compartamos ¿Sí? tu intervención del foro? Sí, sí, porque Dale. yo, sí, Así la vemos en Sí, conjunto, me parece que está si no yo bueno. tengo acá mis anotaciones, pero si lo compartimos mejor así charlamos entre todos. Pero me parecía interesante esto que menciona Laura sobre el diseño universal de aprendizaje, porque justamente tiene que ver con la trayectoria también, ¿no? Que vos lo remarcabas en tu intervención en el foro como, bueno, no pude, no puedo hablar de trayectorias escolares porque en ese prompt no entran, no ingresan esas trayectorias particulares. claro. Pareció interesante eso. Acá, no Sí. sé si lo están viendo, creo que sí, ¿no? Estamos viendo, ¿no? Bien. Sí, se ve bien. Eh, bien, esta es la intervención de Laura. Ella hablaba de diseño universal de aprendizaje. Eh, el punto 2 es lo que te Sí, respondió la IA, ¿no, Laura? Perfecto. Es un enfoque pedagógico que propone planificar la enseñanza desde el inicio, de manera flexible, accesible y diversa, para que todos los estudiantes puedan aprender cada uno según sus modos, ritmos y necesidades. Bien, y ahí vos, Laura, proponías qué falta y qué autores o perspectivas de debates locales están ausentes. Bien. Eh, una persona que está por fuera de estas discusiones vinculadas a la accesibilidad, la discapacidad en educación, podría conformarse con esta primer definición, ¿no? De diseño universal para el aprendizaje. No sé, si yo hablo con alguna persona en el ámbito educativo y me hace referencia a esto, y me voy a quedar con esta definición. Según tu experiencia, Laura, ¿qué otras cosas pensaste o qué te hizo pensar esto? Vos decías que te faltó contexto, o sea, darle contexto. sí. Bueno, y como decía Martina, también es un buen punto que es verdad que con los alumnos que uno interviene, como el rol de MAI en escuela secundaria, o sea, todos somos particulares, pero de por sí en ellos tengo que prestar como más atención porque son los de la matrícula, que uno después tiene que hacer informe, bueno, todo el rol de MAI que tenemos que trabajar en colaboración con los directivos, con los profesores, que por ahí nos desconocen también el DUA, entonces bueno, es todo un trabajito que hay que hacer y que también, bueno, las escuelas y los docentes tienen que estar abiertos a nosotros también, a una MAI que llega de otra institución a ponerla mejor, lo mejor que se puede. Pero bueno, hay experiencias, yo estoy en dos escuelas y hay distintas experiencias en las escuelas, pero que se puede, por lo menos en mi experiencia, se puede trabajar de la mejor manera. O sea, siempre falta, como en todos, pero bueno, lo importante es poder escucharnos
y proponer y que estén abiertos todos también. Eh, pero bueno, a ver, no sé qué más, qué puedo decir. Eh, ¿Vos trabajás como May, Laura? sí, 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 en dos escuelas secundarias. eh, y bueno, ahí hay que, no sé, ¿conocen el rol? ¿O cómo es? ¿Sí? Sí, 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 Ah, sí. así que bueno, ahí hacer acuerdos con los directivos, con los profesores, poder llegar, o sea, que sea una trayectoria significativa para los estudiantes. Por ahí se puede, por ahí no, pero bueno. Y bueno, Bien. se desconoce mucho el DUA también. Cuesta aplicarlo, cuesta hacer los ajustes en general, digamos. No todo Bien, está tan mal, pero, pero bien. cuesta a veces. O sea, no quiero, porque en otro vivo que tuvimos también me pasó, no que no quiero dejar mal a las escuelas secundarias, pero cuesta. Cuesta, bueno, como en todos, cuesta un poquito ponernos de Sí. acuerdo, que el rol de Mai es más que nada, como decía en otros vivos también que tuvimos, es más un rol invisible el rol de Mai, muchas veces, que cae ahí como con el cuadernito, poder hacer acuerdos. A veces se trabaja en pareja pedagógica, a veces cuesta un poquito más, pero bueno, nuestro rol es muy, o sea, es invisible, y quieras o no, porque caemos ahí en las escuelas, pero, pero bueno, se puede hacer cambios, se puede. Yo estoy viendo cambios en algunas escuelas de a poquito, pero todo, bueno, a favor de los estudiantes, ¿no? Obviamente. Eh, Bueno, esto que mencionabas, ¿no? Que hablamos de las particularidades de los alumnos, de los estudiantes, también las particularidades de las instituciones que nos reciben, ¿no? De las instituciones donde sí, se aplican, se trabajan, se construyen estos diseños, se llevan adelante, ¿no? Eso también son cosas que quizás escapan a estas formas de, de relacionarnos con estas herramientas, ¿no? Que son particularidades, sí, sí. sí, sí, pero bueno, Bien. Bueno, muchas gracias, Laura, por de nada, compartir de la nada. actividad. Me parece que está buenísimo como ejemplo, porque es de un campo bien específico. Probablemente el resto, o quienes no formamos parte, o quienes no trabajamos en escuelas secundarias o en educación y discapacidad, no tengamos idea de qué se Claro, trata en ese esto. rol, ¿no? Sí, totalmente. Que de Eh, hecho las resoluciones que menciona Laura son re importantes, después yo las busqué, ¿no? Que tienen que ver justamente con este marco normativo del rol y de este diseño. Sí. Sí, y en esto de la importancia de contextualizar, que ahora lo vamos a ver más adelante, de darle contexto siempre a la IA y en los casos necesarios de darle la documentación si queremos una respuesta integral o bien fundamentada para que nos sirva a nosotros, ¿no? Pero para eso hay que tener una lectura crítica, que Laura la puede tener por su formación, ¿no? Pero quizás otros no la tengan. Muchas gracias, Laura. ¿Alguien más quiere compartir su concepto? Florentino, Nidia, Si Andrés. querés arranco, Carlos. Nidia, dale, te escuchamos. No lo tengo a mano, pero recuerdo haber buscado pirámide jurídica. Bueno, yo elaboré un prompt, pero así de manera rápida, sin darle especificidad, ¿no es cierto? Aparte, justo utilicé ChatGPT, que lo uso, así que tiene mucho de lo que yo he ido preguntando, cargando y demás. ¿Qué me pasó? Bueno, tomó a Kelsen, que es el que mantiene, o sea, es el que propone esta teoría de la pirámide jurídica y es la que toma nuestra Constitución Nacional en la organización de lo jurídico, pero quedamos en la Constitución provincial y después ya a nivel municipio ya no me lo supo ordenar. Ahí ahora la estoy viendo, más fácil. Sí, ahí la compartí. Eh, entonces, bueno, obviamente debí contextualizar más, pero igualmente yo me he dado cuenta que ya cuando hablamos de la ciudad, ya hace agua.
y ya cambia algunos nombres. Eh, en general, para una primera impronta está bárbaro, o sea, te da una idea de qué se trata, pero no es específico en lo local. Bien, excelente, Nidia, gracias. Acá tenemos No, de nada. el prompt de Nidia. Ella le puso, desde una mirada experta, ¿qué se entiende por pirámide jurídica y qué ejemplos concretos en cuanto a cuerpos normativos de Argentina? ¿Bien? Entonces ahí tenemos un prompt un poco más preciso y la respuesta, ¿no? Sin embargo, a pesar de tener un prompt un poco más elaborado, tiene fallas, ¿no? Eh, bien, Me vos parece nos decías, interesante, perdón, de Nidia, algo que menciona, ¿no? Como que la respuesta es nivel manual de escuela, ¿no? Como haciendo referencia a que ya conoce, ¿no? Y dice, eh, ya por el historial de consultas cree que le va a solicitar. ¿No? También eso es interesante, cómo se va construyendo esa herramienta también para nosotros y cómo podemos identificar qué tipo de respuestas nos da en ese sentido. Sí, Muy interesante eso. bien. Eh, Yo, ¿Qué es la yo hablé, pirámide? yo hablé sobre, le pregunté a la guía sobre la formación del Estado moderno. Bueno, y ahí me dio concepto de autores como Maquiavelo, Hobbes, eh, eh, ¿no es cierto? Diciendo desde el punto, digamos, concepto que reafirmaban el estado absoluto de ese tiempo, ¿no? Cuando también en ese tiempo se, se discutían ya la idea de la ilustración, o sea, había, pero lo que me da de ahí era todo ese concepto de la reafirmación del absolutismo, ¿no? Yo lo que enseguida noté de que era una visión sí, eurocéntrica, o sea, me estaba hablando desde Europa hacia el resto del mundo como si el resto del mundo no existiera. Entonces ahí veía un poco ese sesgo, ¿no? Bien, y desde tu formación en historia, Florentino, eh, ¿podrías decir que es correcta lo que te dice la inteligencia artificial, más allá de, por supuesto, teniendo en cuenta el sesgo, ¿no? El resto de la información, Bueno, sí, eurocéntrica. el Estado moderno tiene todos esos elementos, ¿no? Pero simplemente hacía hincapié en esos elementos nada más, como Claro, reafirmando, obviamente, sí, claro, que deja por fuera. claro, Creo que ahí la estoy compartiendo. A ver, ahí está. ahí está. La formación del Estado moderno. Bien. Ah. Eh, y vos después ahí desarrollaste una respuesta bastante compleja y detallada, eh, Sí, un análisis más crítico. claro, a ver si la haces correr un poquito, ahí decía, más abajo estaba, Más eh, abajo. sí, donde nombra las Quedó características afuera, me que, parece. a ver, bueno, Esta es la parte final, mira. sí. Sí, yo soy muy, últimamente estaba leyendo mucho a Gullo, por eso lo menciono ahí, Ajá. porque él hace una reafirmación de todo lo hispano, eh, eh, como poniendo de relieve, ¿no? Lo que era lo que fue la leyenda negra, ¿no? Que nos dijo todo, cosas este, increíbles de España, bueno, que era nada más que todo un relato orquestado por Gran Bretaña, ¿verdad? La necesidad de, incluso a través del liberalismo, que una cosa es el liberalismo que tomó Estados Unidos, bueno, todo eso, bueno, eso es un poquito lo que hago yo, ¿no? El desarrollo, que ellos sí tuvieron él analiza un concepto muy interesante que es ¿cómo se llama ay, no recuerdo el nombre que usa él, a ver si está ahí. Ahí veo que citaste a Dussel, a Quijano, ellos hablan de la colonialidad del poder eh, y de cómo se va conformando este poder eurocéntrico, ¿no? Claro, Eh, claro.
Me parece que justamente en esto, como que más allá de lo disciplinar, nos viene muy bien porque ese es un gran sesgo de la ciencia en general. Y en particular lo podemos ver en la inteligencia artificial, que es esto que decíamos recién. La inteligencia artificial y estos grandes modelos de lenguaje reproducen sesgos que son de quienes los crean, o sea, los seres humanos, ¿no? Entonces Claro. este sesgo eurocéntrico está muy presente siempre en la inteligencia artificial. Y ni que hablar si hablamos de historia o de procesos sociales latinoamericanos, como vos decís, Florentina. Parece re interesante el análisis que haces. Eh, Porque incluso si uno analiza manuales de historia de secundario, también se puede encontrar con estos sesgos. Por Sí, más de que... totalmente. Y por- re actuales, porque se continúa hablando, por ejemplo, de la conquista de España, y España no conquistó. Ujú, Hay todo, el Ricardo Levén hace todo un libro, la América no fueron colonias, pero no colonizó, quise decir, demostrando que efectivamente, ¿no? Fue un proceso totalmente distinto al que iniciaron los ingleses al norte, en América del Norte, ¿verdad? totalmente. Sí, y por más de que no se esté usando IA, hay sesgos también que son coloniales, podríamos decir, que tienen que ver con los sesgos epistémicos, en términos generales. También podríamos hablar de sesgos capacitistas, ¿no? En esto que traía Laura del trabajo con discapacidad, por ejemplo, que también es necesario estar atentos. Entonces, en esto de la relación con la inteligencia artificial nos transformamos como en sensores ahí, o editores activos críticos de qué es lo que nos va devolviendo y qué Y podemos hacer. también, perdón, Carlos, Sí, estaba Nidia. leyendo así de aparte es lo que había puesto Florentino. Es como que tampoco está el rol de la sociedad y, o sea, omite toda esta cuestión de un contrato, por eso algunos se llaman contractualistas, de la sociedad con ese Estado. ¿A cambio de qué? Ujú, Está, es como que está impuesto, una mirada impuesta, parece, del Estado. totalmente. Eso Sí, estaba viendo. sí, el tema es amplísimo, sí. Sí. Pero bueno, sí. Florentino, ¿cómo fue el prompt? Creo que eso no lo pusiste. Así, la Sí, sí, sí. pregunta Ahí directa, lo puse donde yo le pregunté, a ver, no recuerdo bien cómo fue. Eh, ¿le diste alguna instrucción creo que algo más? así como cómo fue la formación del Estado moderno, algo así fue. Bien, bien, Algo bien, bien. así. Perfecto. Ahí creo que lo puse más o menos. Y bueno, Bien, perfecto. Bueno, ah, eh, esta pequeña actividad nos permite identificar, bueno, cómo estamos usando la IA, si es que la usamos. En este caso nosotros lo que hacíamos era provocarlos a ustedes de alguna manera, con esto de pedirles que busquen algún concepto que sea de sus campos de conocimiento, ¿no? Son conceptos que ustedes manejan y que pueden ser analistas críticos de esa idea que les va a devolver la IA. Y de hecho, quedó claro, por lo menos en estos tres ejemplos que acabamos de ver. Y rápidamente identificamos sesgos e incluso en algunos casos podemos llegar a ver alucinaciones. Eh, por ejemplo, en esto que compartía Nidia, decía que inventaba en algún momento. Nidia, ¿qué es lo que pudiste identificar que inventó? No sé si habías dicho. La normativa local que se llama, o sea, en Comodoro se llama Carta Orgánica, muchos de los municipios la tienen y ellos le puso otro nombre, eh, a ver, reglamento institucional, Ah, ok. Bien, bien, bien. que tampoco tiene el espíritu de lo que entendemos por norma. Bien. Bueno, a veces tira por aproximación o con lo que tiene a mano, ¿no? Entonces, si esa información por ahí no está disponible claramente en Internet o no es de acceso público, eh, nos inventa, que esas son las que llamamos alucinaciones, ¿no? Bien, y por otro lado, otra cuestión importante que vamos a empezar a trabajar ahora es, bueno, qué competencias necesitamos para trabajar con estas inteligencias artificiales y hacerlas jugar a nuestro favor, ¿no? Eh,
porque si no nos quedamos en esta perspectiva crítica y de desechar a la inteligencia artificial, y si lo pensamos críticamente, la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas. Y como decíamos recién, los propios estudiantes, quienes trabajan en nivel secundario, universitario y terciario, las están utilizando. Entonces ya son parte de nuestra vida. La falsa discusión es integrarlas o no integrarlas, en realidad ya están integradas en nuestra vida. Lo que sí podemos decidir es qué vamos a hacer con eso, cómo las vamos a utilizar, ¿no? Y eso implica tensiones éticas y epistemológicas, ¿no? Desde qué lugar nos paramos para construir un saber o para construir procesos de enseñanza y aprendizaje. Eh, Al margen también está la cuestión de la investigación. La clase próxima vamos a trabajar algo sobre de qué manera utilizarla en procesos de investigación, particularmente en el campo de las ciencias sociales. ¿Bien? Sabemos que acá hay muchas personas del ámbito educativo y también de las ciencias sociales. Entonces ahí vamos a ver cuáles son esos límites éticos y también los criterios éticos que tenemos que considerar para cada uno de los usos que le podemos dar cuando, por ejemplo, hacemos un proyecto de investigación, ¿no? En la búsqueda de antecedentes, en la redacción de informes, en el trabajo de campo o en la elaboración de informes y comunicación de la investigación. Bien, hasta acá entonces tenemos alguna consulta, pregunta. Bien. No sé cómo están, Martina, si te parece que hagamos un pequeño break, como para seguir con la segunda parte, podemos hacer 10 minutitos, si les Sí, parece. hagamos 10 minutitos acá, sí, el segundo bloque que es teórico también lo podamos compartir. Ok. Perfecto, bien. Gustavo, entonces paramos 10 minutos y 56, retomamos de nuevo. ¿Les parece? Bueno, 7:56. Bien, muy prolijos con los tiempos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro encuentro. Como les había anticipado, el bloque 2 y el bloque 3 teníamos pensado esta actividad taller plenaria, pero bueno, como fuimos poquitos, las compartimos directamente en plenario y las fuimos discutiendo. Tenía que ver con el análisis crítico de estas búsquedas que ustedes habían hecho y que habían compartido eh, en el foro. Eh, Martina, no sé si nos quedó alguna observación sobre lo que habían compartido en foro, alguna otra cosa que podamos destacar. Creo que fuimos revisando los puntos centrales, ¿no? Sí, sí, me parece que, bueno, todos retoman esto del sesgo contextual, ¿no? Eh, el sesgo referido bueno, las perspectivas que retoman, que son eurocéntricas, que son coloniales, eh, esto de, bueno, de las trayectorias educativas que a veces que quedan por fuera de esos prompts, ¿no? De esas búsquedas, que eso solo se lo podemos aportar nosotros, que estamos en el campo, ¿no? Ahí en el territorio trabajando. Eh, sí, eso. Me pareció que eso fue como lo más interesante y que ahora justo lo vamos a retomar cuando hablemos de planificación y evaluación. Así que por eso me parece. Si hay el de otros compañeros, si querés comparto un poco de ellos. Dale, si lo tenemos, como para Dale. que quede ahí la Sí, reflexión. dale. Teníamos también el de Nora, que habla de un concepto de contabilidad, eh, que también hace mención a este sesgo de autores argentinos y que ella propone, bueno, como que le sumaría ejemplos locales o que le sumaría dimensiones a ese concepto, que es el de vengado. Yo no lo conocía, la verdad es que lo leí ahí con la intervención de Nora, que habla de estas intervenciones, ella menciona dimensiones que estaría bueno que sean una socioinstitucional, una política y una pedagógica, que me parece que tiene que ver justamente con el manejo del contenido que ella hace, ¿no? Que pueda hacer esta aclaración de las dimensiones porque es quien lleva adelante este contenido.
Después tenemos, por ejemplo, de Mauricio, habla del ruido en la comunicación, y habla de cómo deja de lado ciertos enfoques, sobre todo sociales culturales, que eso me pareció interesante porque él tiene una mirada muy técnica, la inteligencia artificial, entonces él menciona que podríamos sumarle estos enfoques en la comunicación como construcción social y cultural. Eh, Sin autores latinoamericanos ni problemáticas actuales, ¿no? Que esto, bueno, la verdad que se repiten en varios. Después teníamos, ahí tenés la intervención de Pablo, puede ser la del currículum. Sí, esto estaba. Eh, Bien, que ahí también habla de una definición muy técnica, muy descriptiva, eh, muy institucional, va a decir Pablo. Me parece también interesante esto de que lo plantea como un dispositivo neutral, la inteligencia artificial, que él propone como, bueno, sabemos que no es neutro, no sabemos que suceden cosas cuando uno atraviesa el currículum en las trayectorias. Él incluso menciona que sumaría de Alba, ¿no? Porque no habla de pedagogía crítica. Eh, añadiría que es un territorio de disputa, político-cultural, de soberanía pedagógica, que bueno, nuevamente me parece que justo como Pablo es, si no me equivoco, también es de ciencia de la educación, menciona como, bueno, esto de justamente qué le sumaría, qué le aportaría esa definición. Eh, Después tenemos a Rodrigo, que también habla de el acervo motor, que tiene que ver con una particularidad del profesor de educación física, no voy a meter porque tampoco lo conozco, muy interesante porque habla esto, ¿no? Como se convierte en teórico y genérico, como hablan de este concepto como de manual, ¿no? Solo apoyado en Piaget y en algunas posturas tradicionales y no retomando lo local, lo nacional, ¿no? Y no tiene un enfoque de corporeidad y motricidad, sino que hay un sesgo disciplinar conductista, menciona Rodrigo. Así que bueno, ¿no? Como aún más acotado, ¿no? La disciplina mucho más específica, evitando justamente con este sesgo, eh, no retomando estas posturas un poco más actuales y que tienen que ver con otros enfoques. Perfecto. Y me quedan dos. Lucía, que acá ella habla de las colecciones bibliográficas, utiliza la palabra expurgo, eh, y me parece re interesante porque tiene que ver con la selección de aquellos materiales que, eh, perdón, Luciano está encima para corregirme, pero como que se hace una selección de los materiales para siempre mantenerse actualizados. eh, pero ella hace una mención muy interesante que es que no menciona la IA, que puede ser una forma de censura, ¿no? Esta selección de materiales en relación bueno, a la selección que se decide hacer, pero cómo puede resultar una censura sin una mirada crítica. Eh, y bueno, y que obviamente tiene un sesgo lingüístico, propio obviamente de la disciplina que maneja Lucía, ¿no? Y por último, Paula hablaba de las políticas de cuidado en la escuela, de los marcos regulatorios, las estrategias que tienen institucionalmente para garantizar este bienestar integral de los estudiantes, y la inteligencia artificial le menciona una tradición institucional basada en los protocolos de acción. Y Paula hace un análisis interesante diciendo que, bueno, que es también es política, ¿no? La dimensión sobre esos protocolos de acción, que además no puede ser solo la aplicación de algo ante un hecho, sino que también tiene que haber un momento de análisis, de reflexión, ¿no? Vinculado a lo pedagógico, a, a escuelar. Ella utiliza la palabra escuelar, parece que tiene que ver con esto, ¿no? Del territorio que hablábamos antes con Laura, ¿no? Bueno, habitamos la escuela, conocemos esos sujetos, conocemos sus trayectorias, bueno, ¿qué sucede con ellos en estos casos? Y menciona un concepto muy interesante que es la sí, platamorfización de vínculos, como el volver todo plataforma, ¿no? Esas son todas las intervenciones que yo he visto en el foro. Hay algunas nociones que estuvieron viendo también en el módulo anterior, de escuela y Sí, vida cotidiana, me parece que son interesantes para pensar la escuela, el rol pedagógico, y esto que la guía muchas veces no devuelve en estas lecturas que por ahí nosotros venimos haciendo,
en este núcleo. Así que muy interesante. Ujú. También pensaba en esta idea de currículum y currículum oculto, que es Claro, un concepto muy de lo pedagógico y de la educación, que ahí, como señalaba uno de los compañeros, tampoco aparece, ¿no? Aparece esta idea más técnica, de definición casi claro. de diccionario, ¿no? Sí, bueno, que Nidia mencionaba, ¿no? Como que para una primera lectura están buenísimas, pero cuando uno quiere profundizar en el concepto necesitamos esos autores y esas particularidades. Bueno, bien, hemos repuesto ahí algunos entonces comentarios, aportes que hacían en el foro. El objetivo básicamente era ese, reflexionar de qué manera estamos utilizando la IA en algunos casos y cuáles son esos riesgos, y devolvernos a nosotros mismos ese rol crítico, y de utilizar la IA a nuestro favor, como decíamos recién. Y vinculado a esto, vamos a seguir trabajando en esta parte con los usos de la IA en educación en particular, para planificación, para evaluación, para generación de materiales de estudio. Luego vamos a ver algo de ingeniería de prompts. Eh, no es que nosotros seamos especialistas en utilizar inteligencia artificial, porque también sucede que, como decíamos al principio, todo esto va cambiando eh, minuto a minuto, podríamos decir, ¿no? Como el mes pasado, o hace unos meses estábamos todos en ChatGPT, y de pronto hace unos meses salió Claude, Anthropic, o Notebook LM en educación, ¿no? Como hay cuestiones que se van modificando todo el tiempo y que es necesario estar actualizado muchas veces, ¿no? Y por Bueno, eso la incluso aplicación de este formado. Sí, Martín. que la investigación incluso que tenían para leer en la bibliografía menciona eso, ¿no? Como, bueno, se avecina una nueva versión del chat, pero nosotros todavía seguimos en esta versión cuando fue el momento que se realizó la actividad, ¿no? Eh, Ujú. Justo ahí ya se preveía otro tipo de intervenciones de esa inteligencia. Totalmente. Eh, pero bueno, más allá de los cambios, lo que sí sabemos y de lo que sí estamos seguros es de este rol que tenemos que tener en perspectiva de editores críticos, ¿bien? A la que vamos a ir. Bueno, em, vamos a dejarle este texto como lectura complementaria, no es una lectura obligatoria. Sí nos interesaba reponer estos modelos que proponen los autores, para pensar a la utilización de la tecnología y su pertinencia en la educación, ¿no? Estos son dos modelos, por sus siglas en inglés, SAMR y TPACK, ¿no? Eh, Son dos modelos que lo que proponen es pensar la inclusión de la tecnología, por un lado, para saber en qué nivel se está utilizando la tecnología, y por otro lado, para conocer cuáles son las competencias que tenemos que tener como docentes para su utilización. ¿Bien? Entonces, los autores van a hablar de que existen 4 niveles de implementación o incorporación de la tecnología en el aula o en los procesos educativos. Por un lado, hablan de la sustitución como actividades para incluir la tecnología en el ámbito pedagógico, en vez de utilizar algunas herramientas de la vieja escuela como el pizarrón. Bueno, se sustituye por una pantalla, ¿no? Esa es sustituir directamente una cosa por otra. Por otro lado, hablan en un segundo nivel del aumento cuando la tecnología agrega una funcionalidad extra a una tarea existente. Y luego vienen aquellas tecnologías que pueden complejizar un poco más las tareas de enseñanza-aprendizaje, que tienen que ver con la modificación y la redefinición de tareas, ¿no? En el tercer lugar, esta modificación, donde la tarea se rediseña con posibilidades que ofrece la nueva tecnología. Por ejemplo, esto que veíamos en la investigación que teníamos para la lectura, de utilizar a los chatbots como simuladores de personajes históricos, o como mentores o como guías en procesos de aprendizaje. Y por otro lado, una transformación que tenga que ver con incluir de manera integral a
tecnología, en este caso la inteligencia artificial, para procesos de aprendizaje. ¿Bien? Estos van a ser algunos niveles para pensar hasta dónde puede llegar la tecnología en nuestra práctica docente, ¿no? Y por otro lado, cuáles son estas competencias que tenemos que tener para incluir, ¿no? Los autores acaban de hablar de este conglomerado complejo curricular pedagógico tecnológico, ¿no? Lo van a escribir así como todo seguidito, curricular pedagógico tecnológico. Y hace referencia a estas tres grandes dimensiones. Por un lado, lo curricular, que tiene que ver con la expertise disciplinar de cada uno y de cada uno, ¿no? Que es necesario para saber utilizar de manera adecuada la tecnología. Y esto quedó en evidencia, me parece, en esto que compartimos acá y con lo que compartieron en el foro. Cada uno de ustedes reponía algún concepto que es propio de su disciplina y que probablemente cuando lo compartimos acá, el resto decimos de qué está hablando cuando habla de, eh, ¿cómo era el concepto de Laura? DUA, eh, Sí, duda. Sí, dispositivo, se me fue el nombre completo, dispositivo único pedagógico, no. No, diseño universal de aprendizaje. Bien, lo inventé. Estoy alucinando como la IA. Bien. Eh, pero ahí va esto justamente, ¿no? Es un concepto que yo no conocía y que Laura lo repone y que forma parte de su expertise de campo, ¿no? Probablemente Martina también, porque es licenciada en Ciencias de la Educación, ¿no? Uno que está por fuera de ese campo de conocimientos disciplinares no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces, ese va a ser como una cuestión central, la expertise disciplinar de cada persona que va a utilizar la IA. Por otro lado, tenemos la dimensión pedagógica, cuál es la estrategia que vamos a utilizar y cómo adaptamos eso a los objetivos que tenemos en cada caso. Y por último, cómo va a ser esa utilización tecnológica, qué herramientas vamos a utilizar en particular, si estamos trabajando con modelos de lenguaje, de procesamiento de información, cuál en particular, ¿no? Entonces, esas tres dimensiones se van a conjugar en este caso, si lo utilizamos para planificar, para eh, diseñar contenidos pedagógicos, van a estar presentes. ¿Bien? Y acá nos adentramos en particular en qué entendemos por esta ingeniería de prompts, que tiene que ver con básicamente qué instrucciones, qué input le damos a la máquina, a nuestra herramienta, a la IA con la que estemos trabajando, para producir determinada información o producto. Bien, y acá tenemos algunas dimensiones o características que tienen que estar siempre claras cuando le pedimos algo a una inteligencia artificial, ¿no? Fíjense que recién Laura decía, bueno, me faltó contextualización, ¿no? Que justamente es algo que nosotros tenemos que darle a la inteligencia artificial. Porque si no, de nuevo, corremos los riesgos de alucinación o de sesgos, ¿no? Eh, de todas maneras, muchas veces, por más que le demos contextualización, va a seguir con un sesgo preponderante y es ahí donde está nuestro rol disciplinar y pedagógico, ¿bien? O sea, el rol como editores críticos. Bien, tenemos acá cuatro cuestiones que son centrales para la elaboración del prompt, sobre todo cuando trabajamos en pedirle recursos o herramientas en términos educativos. Por un lado está la claridad, ser claros en qué es lo que le pedimos y sintéticos de alguna manera, ¿no? Por otro lado, la especificidad, delimitar específicamente qué es lo que necesito. No sé, si le voy a pedir eh, que me adapte un texto para trabajar con una persona con determinada discapacidad, bueno, tengo que ser específico. Con qué tipo de discapacidad estoy trabajando, o quizás cuáles son las características del chico o la chica con el que estoy trabajando, ¿no? Podríamos pensar que, no sé, en esto de se le llama los proyectos pedagógicos individualizados, los PPI son, ¿no? Acá la gente de ciencias de la educación y eh, de educación especial me van a ayudar. Eh, pero digo esto, fíjense cómo podemos pedirle quizás una adecuación o que nos pueda ayudar a diseñar determinada adecuación. Estoy trabajando, no sé, en el ámbito de la historia y tengo que hacer una adecuación para un pibe con determinada discapacidad, bueno, necesito
pedirle ayuda a la inteligencia artificial para que me adecue un texto, quizás. Eh, y ahí sí necesitamos herramientas pedagógicas. Bueno, yo desde mi campo disciplinar sé que tengo que trabajar este contenido. Desde mi campo pedagógico sé que necesito para este pibe, bueno, redacción clara, sintética y corta. Entonces le voy a pedir a la inteligencia artificial, estoy trabajando con un pibe con tales características, necesito adecuar este texto y ser específico en qué es lo que necesito que haga con ese texto, ¿no? Yo por Y ahí, no Laura, sé si sirve o no, pero por ahí le he pedido a la IA que para hacer un informe, pero que me suavice lo que quiero decir para que no suene tan chocante al profesor o al donde yo me tenga que dirigir. Por ahí en eso lo he utilizado como suavizar o de qué otra manera para que no suene, o sea, feo, digamos, y siga en el rol de Mike, digamos. En eso sí le he pedido, como que me lo suavice, pero que diga lo puntual y lo que se tiene que mejorar, digamos. Porque a veces como muy directo por ahí hay que seguir en las escuelas, hay que seguir. Entonces, bueno, en eso sí le he buenísimo. pedido. Fíjate, esto que decís, eh, para la próxima clase vamos a ver un texto que habla de los niveles de los usos éticos para la inteligencia artificial y dentro de los que son menos problemáticos, la corrección gramatical o de ordenar textos, esa es como la más sencilla de utilizar y en la que tenemos menos dificultades éticas, ¿no? Por ahí hay otras que son mucho más dificultosas, no sé, cuando trabajamos en investigación, pedirle que nos resuma o que nos arme un artículo de cero, bueno, eso sí es incluso éticamente discutible, pero sí es éticamente aceptable que le pidamos esto, que me revise, me corrija un texto o que suavice, como decís vos, quizás le puedo decir, bueno, quiero decirle a este docente que está haciendo mal su trabajo, pero de que lo digamos de una buena manera. Claro. Eh, es un uso ético, según lo que vamos a ver para la próxima clase. Florentino, tenías la mano levantada. Sí, para seguir con lo que decía Laura, en mi caso, por ejemplo, que estoy del otro lado como docente, yo tomo el informe que me da la MAI sobre determinado alumno y cuando y lo subo, por ejemplo, a mi clase y por ejemplo le pregunto cómo puedo adaptar mi texto de acuerdo a ese informe y realmente es muy interesante los resultados que se obtienen. Bien. Ahí sí vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los datos, que sí está bueno tener en consideración. ¿Qué cosas le subimos a la inteligencia artificial? Porque muchas veces son datos o confidenciales o que tienen, no sé, nombres o datos de chicos o datos de personas o cuando trabajamos con investigación. Yo no soy especialista en ingeniería informática, pero esos datos van a algún lado, ¿no? Y probablemente estas grandes empresas sean dueñas de esa información que le estamos dando. Entonces está bueno utilizarla, pero en general está bueno anonimizar la información que les damos. Por ejemplo, si trabajamos con un informe de un chico con discapacidad y necesitamos generar con la inteligencia artificial algún recurso, bueno, necesitamos anonimizar esos datos. ¿Bien? Correcto. Eh, yo lo tendría como un criterio ético a esto, como ahí presente, porque no sabemos al día de hoy a dónde va esa información. No sé si en algún otro módulo han visto esto, o si saben ustedes a dónde va esta información. Yo ni la Eh, menor idea. Pero A bien, la base de obviamente, datos. exactamente, alimenta base de datos de las empresas, seguro. alimenta, A claro, mí me alimenta. pasó algo, por ahí lo comento, que mira, me olvidé, tendría que haberlo puesto como ejemplo. Ocurrió una situación en la escuela, una situación conflictiva entre alumnos y bueno, yo ya me tenía que ir porque entraba a la otra escuela, me mandan supervisión, me pide un informe de último momento de lo ocurrido, 10 minutos. Y yo digo, ay, la utilizo. Vos no sabés lo que puso en la lectura, o sea, era una historia de crimen. Era terrible, o sea, habían habido cuchillos, o sea, le dio
mucha cremita a la ensaladita ahí. Pero Ok. terrible, O sea, vos decís terrible. como que agrandó información. Claro, porque era una Claro, situación de amenaza simple, o sea que se resolvió entre dos alumnos y un alumno y una cuestión así, pero no, a uno había llevado un cuchillo. Yo no sé de dónde sacó toda esa información, Ok, porque yo no la puse. bien, claro, lo ficcionó, lo volvió una Sí, ficción. sí, 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 tal bien. cual. Bueno, en esto de la especificidad y de la claridad, a veces está bueno esto. Necesito que no agregues información de más, solamente trabajes con esta información que te voy a dar, solamente necesito que me ayudes a redactar, esto de ser preciso con qué le pedimos. ¿Bien? Tal cual. Eh, Porque si no, esto, aparecen las alucinaciones, Sí. o creen que estamos armando una novela de ficción literaria, y nos abre arcos narrativos sobre lo que está sucediendo. Bien. Claro, e Eh, incluso contextualizarlo también serviría en esto de informe, ¿no? Serviría como para, bueno, darle un cuadro, un enmarco, para poder marcar en esto de, bueno, qué hacemos qué va a suceder con eso que esperamos que relate, ¿no? Claro. bueno, fíjense que acá tenemos un prompt, que podríamos decir que es vago o podríamos criticarlo porque es muy sintético. Escribirme algo sobre IA en educación, ¿no? Yo podría tirarle eso y me va a tirar algo, un par de párrafos sobre lo que tenga a mano la IA, ¿no? Pero si yo le pongo, soy docente de nivel secundario, necesito 3 actividades de 20 minutos para trabajar el concepto de sesgo, con estudiantes de tal año, formato, tabla con objetivos, consignas y recursos necesarios. Fíjense que estoy dándole específicamente qué es lo que necesito, cuál es mi objetivo de trabajo y de qué manera lo quiero, ¿no? Es como un ejemplo concreto de cómo podemos pedirle a la inteligencia artificial determinada información. Y acá hay algunos componentes que la mayoría de las personas que trabajan con inteligencia artificial acuerdan que esto tiene que estar, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo para qué la utilicemos, cuando le hacemos un pedido de material, esto es lo que tiene que estar sí o sí. El rol que nosotros cumplimos o en qué tarea estamos o el rol que le vamos a asignar a la inteligencia artificial. A veces hay personas que le ponen, necesito que me respondas como si fueses un experto en tal área, ¿no? El contexto en el que estoy trabajando, si por ejemplo le pido esto, un diseño de una actividad para trabajar en nivel secundario, bueno, estudiantes de tal año, qué tarea en particular necesito, los contenidos y el formato con el que se lo voy a pedir. ¿Bien? Entonces fíjense que por ahí, haciendo estos ejercicios de escribir a mayor detalle posible, nos puede dar un mejor output, ¿no? Por supuesto que el output y lo que nos va a terminar entregando tiene que ser revisado críticamente por nuestro sensor que decíamos recién. Nos convertimos en editores críticos de esto. Bueno, algunos de las intervenciones del foro tenían una reformulación del prompt, ¿no? Por ejemplo, Lucía y Rodrigo habían como dado cuenta de esto y decían, bueno, tendría que haberle agregado, bueno, algunos de quienes están acá igual, ¿no? La contextualización, decirle que es para un nivel que no es inicial, sino que es de primaria, decir, bueno, desde qué actividad pienso trabajar esto, ¿no? Algunos hicieron ese ejercicio. Bueno, fíjense que acá tenemos las dos posiciones extremas de las que hablábamos recién. Por un lado, ser un usuario pasivo, como a veces vemos en los pibes de secundaria o en la universidad o en el terciario, copian y pegan lo que les dice la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, aquellas posiciones que rechazan absolutamente toda inteligencia artificial, que también lo vemos mucho en el ámbito educativo. Es como, parece que es mala palabra hablar de uso de inteligencia artificial, y hay una negación absoluta eh, para, para trabajar con eso, ¿no? Eh, y la tercera posición, que es esta que venimos trabajando, que es la de editor crítico, ¿no? Que implica corregir, complementar y
la iteración, ¿no? El diálogo, porque a veces, nada, si hacemos esto que veíamos recién, somos muy precisos en lo que le decimos, lo que le pedimos, hacemos un buen prompt, probablemente no nos contente ese primer resultado que nos da. Entonces volvemos a hacerle un pedido o una corrección y en ese intercambio es que se va produciendo algún material que para nosotros pueda resultar efectivo. Bien, entonces, llegamos a esta instancia de qué es esto de ser un editor o editor activo. Un editor es quien corrige, quien revisa y quien diseña también. Nosotros tenemos un rol ahí activo en el mejor sentido de la palabra, de que hacemos también, producimos también. No solamente delegamos, sino que construimos con la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar qué es lo que nos está dando, cuál es el output que nos da la máquina, contextualizar eso que nos está diciendo, y recién vimos un montón de ejemplos de sesgos, entonces nosotros podemos ir dándole contexto o pidiéndole específicamente, bueno, necesito que trabajes desde esta mirada, corregir errores y reformular prompts, ¿no? Esto que decíamos recién. Eh, y esto nos va a llevar de nuevo a mejorar ese producto eh, que, que estamos esperando, ¿no? Por Perdón, otro lado, ¿iteras? sí, ¿Qué significa? iterar es como pedir feedback, ¿no? La iteración, Ah, reedición, revinculación. Esto nos da un resultado y le volvemos a dar otro prompt, ¿no? ah, Sería el intercambio, el feedback que tenemos que tener con la sí, inteligencia artificial. ah, La des- iteración, que sería como reiterar o dialogar, ¿no? Como revisitar eso que nos dice. Esto que decía recién, nos va a tirar un primer producto que probablemente sea mm, medio pelo, por decirlo eh, en, en académico, y lo tenemos que revisar, ¿no? Tenemos que volver a darle otro prompt o volver a pedirle una especificidad sobre este material. Por otro lado, es una buena práctica, vamos a ver ahora las notas metodológicas, documentar ese proceso, que es lo que les pedimos para el foro. Un primer ejercicio de documentación de proceso, de que nos digan qué le pidieron y qué revisaron ustedes, cuál fue el segundo prompt que le tiraron y eh, qué evaluaron críticamente ustedes, ¿no? Y a eso le vamos a agregarle esta complementación, ¿no? De agregar otro conocimiento en esto de lo que decíamos que faltaba, referencias locales o perspectivas que no estaban representadas en eso que nos da la IA. ¿Sí? Bueno, si hablamos de inteligencia artificial en planificación, eh, podríamos decir, de procesos de enseñanza-aprendizaje, de clases, en elaboración de materiales y en evaluación tenemos diferentes usos que le podemos dar, ¿no? Ninguno de ellos eh, se, se salva de los sesgos y todos tienen que ser revisados críticamente, ¿no? Sobre todo pensando en el uso ético de las inteligencias artificiales y que nos vamos a convertir en coautores con la inteligencia artificial de eso que se produzca. Entonces tenemos para la planificación esto, generar borradores de secuencias didácticas, o sea, poder empezar a trabajar con la IA y pedirle eh, alguna secuencia para alguna actividad en particular o para algún tema o para alguna unidad temática que estemos trabajando en nuestra materia. Identificar posibles conexiones interdisciplinares, pedirle eh, algunas vinculaciones por ahí con otras materias. Eh, Anticipar dificultades conceptuales frecuentes, pedirle eh, a la inteligencia artificial que nos diga, bueno, cuáles son eh, los problemas que aparecen en mayor medida cuando se trabaja determinada disciplina o en clases sobre lo que queremos trabajar, y adaptar materiales a niveles o contextos, que es esto que decíamos recién de, o sea, tengo que hacer una adecuación o qué sé yo, tengo un material que es para estudiantes universitarios y quiero trabajarlo en el nivel primario o secundario. Bueno, en general suele funcionar la inteligencia artificial, pero de nuevo, hay que revisarlo, ¿no? Eso en cuanto a la planificación.
Después, en cuanto a creación de materiales, también tenemos diferentes usos que le podemos dar. Producir consignas, reformular textos, generar ejemplos, crear rúbricas o instrumentos de evaluación. Y, por otro lado, la evaluación asistida por inteligencia artificial. Que esto está menos explorado, pero que también se viene utilizando en educación, ¿no? En principio, una de las más sencillas es crear rúbricas de evaluación, ¿no? Si yo le digo, bueno, estoy trabajando con este nivel, con estos materiales o con esta materia, eh, necesito, no sé, realizar un examen sobre tales temas. Entonces nos puede ayudar a construir un instrumento de evaluación y a construir una rúbrica de evaluación. Por otro lado, generar banco de preguntas, y identificar patrones de respuesta, que esto ya es trabajar con las respuestas que nos dan los estudiantes, por ejemplo, a un examen o a un trabajo, y borradores de retroalimentación para estudiantes. Todo esto tiene sus reparos, como todo con la inteligencia artificial, por lo menos hasta ahora, ¿no? Así como tenemos posibilidades de construcción de materiales, de evaluación y em, de, de planificaciones, también tenemos limitaciones. Por un lado, una de las limitaciones es que la IA no tiene en cuenta el trayecto pedagógico individualizado del estudiante, ni el vínculo que nosotros construimos con los estudiantes. Entonces, cuando utilizamos retroalimentaciones mediadas por la inteligencia artificial, siempre hay que tener esto en consideración, ¿no? Por otro lado, que la retroalimentación genérica, bueno, no puede servir a un estudiante real, y acá podemos entrar en esta distinción entre la trayectoria real y la trayectoria imaginada, o el currículum imaginado que puede tener la máquina, ¿no? La inteligencia artificial. Y ahí entramos en este riesgo de homogeneizar criterios y expectativas sin esa revisión crítica. Y es ahí donde entra el rol de editor crítico. La IA no puede juzgar el esfuerzo, la honestidad ni el proceso de aprendizaje. Y por último, eh, ¿qué hacemos cuando el sistema falla, ¿no? Si el sistema nos tira o respuestas con sesgos o alucinaciones, o no está disponible, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos volcarnos en absoluto a la dependencia de la inteligencia artificial. Sí podemos tenerla como herramienta que nos posibilita algunos procesos. ¿Bien? Bueno, entonces, llegamos a esta definición que proponen algunos autores sobre el modo en que deberíamos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y acá tenemos ciertos acuerdos sobre que tiene que ser un uso responsable, un uso transparente y un uso documentado. Recién hablábamos de las condiciones éticas que requiere la utilización, que cuando trabajamos con inteligencia artificial nos convertimos en coautores. Necesitamos dialogar con la inteligencia artificial, eh, y construir buenos prompts, pero siempre desde una perspectiva crítica y de revisión, teniendo en cuenta nuestra disciplina y la perspectiva pedagógica si es que la utilizamos para eh, la enseñanza y el aprendizaje. Entonces acá los autores acuerdan en estas tres cuestiones. Por un lado, el uso responsable implica que el docente, o en este caso el investigador, es quien firma el resultado, podríamos decir, o quien comparte ese producto, eh, incluso cuando fue asistido por IA, ¿no? Y acá una de las cuestiones que también se recomienda en el uso de la IA es transparentar que trabajamos con IA, ¿no? Decir que fuimos asistidos por la inteligencia artificial. En el desarrollo de la clase uno, por ejemplo, ustedes tienen eh, todas esas, todo el material que sintetiza el recorrido de parte del módulo, y nosotros con Martina utilizamos Anthropic, por ejemplo. Entonces, vale una aclaración, así como citamos la bibliografía que utilizamos, también ponemos al final de nuestro documento: este documento fue elaborado por los docentes en colaboración con Anthropic. No me acuerdo bien ahora cómo es la fórmula, pero pueden revisarlo en el documento de la clase uno, por ejemplo. Eh, Bien, eso es un uso transparente, podríamos decir, ¿no?
e implica esta honestidad intelectual de decir, bueno, ok, trabajamos con estos textos y al mismo tiempo nos asistió esta inteligencia artificial y lo transparentamos. Decimos que esto fue un producto de iteración, como decíamos recién, o de interacción con la inteligencia artificial. Y por último, documentar estos procesos como un criterio ético también. Registrar qué herramientas se utilizó, qué prompt se utilizó, como decíamos recién, tener un pequeño memo, nota metodológica, ¿no? ¿Eso qué nos permite? Que otras personas puedan reproducir esa misma búsqueda utilizando los mismos prompts. ¿Bien? Sobre todo si trabajamos por ahí en investigación o en algunos procesos que pueden requerir de revisión. ¿Bien? Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, comentario? Bien, si no hay preguntas, comentarios, vamos a Mira, seguir. una pregunta sola eh, Sí, está. respecto del modelo TIPAC. Ujú. Noté que también los autores o quienes proponen el modelo hablan de un cuarto círculo, ¿no? Que sería el contexto. Por ahí lo relacionaba un poco con los aportes que fueron haciendo los cursantes y que me parecía muy interesante, incluso con la ingeniería de prompts, etcétera, ¿no? Totalmente, de contextualizar ese conocimiento o esos objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Sobre todo en esta articulación, que los autores hablan de lo curricular, lo pedagógico y lo tecnológico, bueno, cómo, eh, cómo el contexto también tiene que ser parte, sí o sí. Los autores cuando hablan de este modelo TIPAC hacen referencia específicamente a esas competencias que tendríamos que tener o cuestiones que tenemos que tener presentes cuando usamos la tecnología en general y en particular la inteligencia artificial. Pero sí, es importante esto, el contexto. Y lo que veíamos con las ingenierías de prompt, que es la contextualización. ¿Qué le estoy pidiendo a la máquina y para qué contexto en particular? Sí. Bien. Y ahora vamos a entrar en lo que vamos a trabajar para el trabajo final. Dije muchas veces trabajo. Lo que les vamos a pedir para el trabajo final. Vamos a trabajar con esta idea de las notas metodológicas, ¿bien? Necesarias para la utilización de las inteligencias artificiales en el campo de la educación y en el campo de la investigación. Eh, Esta nota metodológica va a ser, como decíamos recién, una especie de memo, de recursero, donde vamos a incluir cómo fue ese proceso para generar determinado producto en el que nos asistió la inteligencia artificial, ¿no? Entonces vamos a tener algunos pasos para hacer esa nota metodológica. Primero, como decíamos recién, tenemos que decir cuál fue la herramienta que utilizamos. Si usamos Notebook LM, si usamos Gemini, ChatGPT, Claude, cuál de todas las inteligencias artificiales disponibles hemos utilizado. Por otro lado, ¿con qué propósito la utilizamos? O sea, qué objetivo teníamos para este producto. Y el prompt que utilizamos, que es todo un poco que le pedimos en el primer foro. Por otro lado, en el cuarto lugar tenemos el output, que es la respuesta que nos da la máquina, el resultado, y las reiteradas modificaciones que se fueron realizando para llegar hasta este resultado que podríamos tener, ¿no? Y por último, ya es un análisis un poco más crítico, cuáles son esas limitaciones que identificamos. ¿Bien? Hasta el punto 5 podríamos decir, bueno, es todo el proceso que se fue dando para que lleguemos a determinado producto y el punto 6 son esas limitaciones que encontramos, que son los sesgos o las alucinaciones
o esta revisión crítica en términos disciplinares que ustedes pueden hacer desde sus campos. Bien. Bueno, estas son las dos consignas del trabajo final. Lo que queríamos hacer era adelantárselas como para que la vayan pensando y vayan viendo de qué modo trabajar, porque para nuestro próximo, bueno, en realidad es para la próxima clase asincrónica, les vamos a pedir un avance de este trabajo final. Sabemos que ustedes tienen trabajos finales por módulos y que los módulos son cortos en tiempo, no en contenido muchas veces, y eso implica, nada, que se tengan que poner a hacer trabajos para cada módulo, cada 2, 3 semanas creo. Entonces, por eso queríamos adelantarle ya en esta segunda clase sincrónica esta consigna. Bien, lo que les vamos a pedir son 2 puntos, es sencillo el trabajo. Que elaboren un recurso que puede ser pedagógico o académico, de investigación, ¿no? Fíjense que tienen por lo menos 4 opciones para trabajar. Eh, U otra que a ustedes se les pueda ocurrir previamente consultándonos a nosotros. Eh, Pensamos en que puedan elaborar una secuencia didáctica que por lo menos, no, como máximo, ¿no? Marti tenga 3 clases para un tema del espacio disciplinar que estén dictando. Claro, ahí implicaría, perdón, el desarrollo de ese tema en estas 3 clases, ¿no? Pueden ser 2 o 3 clases, como para que no sea muy extenso, pero que sí les dé a ustedes y a la inteligencia artificial que utilizan el tiempo necesario para desarrollar, bueno, cómo lo trabajaríamos, fundamentación, actividad, objetivos y demás. ¿Querés que siga? Bueno, dale. Dale. El instrumento de evaluación, que acá sería, como veíamos anteriormente, una rúbrica, ¿no? O una tabla, bueno, el formato que ustedes elijan para ese instrumento de evaluación, sobre un tema del espacio, que ya dicten ustedes. La tercera es una guía de trabajo para estudiantes sobre un tema específico, puede ser Perdón, una guía de Marti. preguntas Sí, Puede ser incluso en este segundo recurso un sí. examen también, ¿o no? Ah, No sí, también, claro, sí, evaluación. sí. No solo formato rúbrica, o sea, ustedes evaluando, sino una evaluación también. Que puede ser con el formato que ustedes quieran. Por ejemplo, una evaluación integradora, una evaluación de cierre de cuatrimestre, de unidad, eso lo eligen ustedes igual. Como para que no se nos haga muy amplio, por eso poníamos un tema. Sí. Sí, ¿esas serían las opciones? Podemos elegir Estas, cualquiera de... las que ustedes quieran, si a ustedes se Bueno, les ocurre otra, nos avisan. sí, Como no sabíamos todas las especificidades de disciplinares y eso, dijimos, bueno, planteamos estas y puede haber otras que a ustedes se les ocurran, no hay problema. Cualquier cosa nos lo escriben en esta clase asincrónica. Lo vamos charlando con Carlos. Bien, la guía de trabajo entonces para estudiantes sobre un tema específico, que pueden ser preguntas orientadoras o actividades que guíen una lectura, eh, algo vinculado a eso. Después tenemos instrumento de investigación, que acá entraría como una herramienta que puede ser un guión de entrevistas, una guía de observación, bueno, u otras que tengan que ver con las formas de investigar en sus áreas. ¿Sí? Y bueno, y la última, que es otras acordadas con nosotros y nosotras, que bueno, eso nos proponen ustedes. Por ejemplo, pensaba ahora que Laura intervino un informe, por ejemplo, ¿no? La elaboración de un informe, la elaboración de una adecuación, también podría estar, ¿no? En vez de, por ejemplo, Laura, en vez de una secuencia didáctica, 2 o 3 adecuaciones sobre un tema, ¿no? Que sean secuenciadas. Eso también se puede proponer. Bueno, y por el segundo punto, o sea, tenemos el recurso primero, Antes de elegir pasar, alguno. antes Sí, de pasar perdón. al segundo punto, Marti, eh, tienen que elegir uno de todos estos Sí, recursos. sí, El punto 1 es elaborar un recurso. ¿Bien? uno. Puede ser alguno de estos o como dice Martina, nos consultan y podemos agregar estos. Sobre todo los que acaba de decir Martina me parecen claves, sobre todo pensando en lo que venimos hablando, lo que dijo Laura y otra de las compañeras que también había intervenido, Lidia, Sí, en esto del informe que tuvo que hacer para una situación que sucedió en el colegio, ¿no?
Me claro. parece que están buenos como ejemplos de cuestiones que podrían agregar como recursos. Eh, y nada, de nuevo, una sola de estos recursos. Y cuando hablamos de instrumentos de investigación, si ustedes están investigando algo en particular o les interesa o están trabajando en algún proyecto de investigación, pueden ser técnicas de investigación que les interese desarrollar, si ya tienen un tema, ¿bien? Puede ser entrevista, guión de observación, encuesta, que puedan ir construyendo con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, me interesa investigar sobre, no sé, jóvenes y representaciones sobre el delito. Entonces, quizás puedan trabajar con entrevistas a jóvenes o entrevistas a docentes sobre el delito, ¿no? Entonces, si tienen más o menos cuáles son las variables que a ustedes les interesa investigar, van construyendo con la inteligencia artificial un instrumento, un guión de entrevistas, que puede ser de 2 páginas con una serie de preguntas que le harían a una persona para llevar adelante su proyecto de investigación. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es trabajarlo también en el próximo encuentro sincrónico a esto, por eso les vamos a pedir que nos entreguen un avance en el próximo asincrónico, ¿bien? Ujú. Que tiene que ser breve, sabemos que los tiempos son cortos, entonces les pedimos la idea, no el desarrollo completo, ¿bien? Ahora sí, Martín, perdón. No, no, está bien. Bueno, entonces, en el primero tenemos elegir un recurso y en el segundo tenemos ya, ahora sí, el trabajo de la nota metodológica, ¿no? Que recién comentaba Carlos de qué se trataba. Igual nosotros acá lo desplegamos, que tiene que ver primero con las herramientas utilizadas, qué inteligencia artificial utilizamos y la justificación, ¿no? Bueno, ¿por qué utilicé esa herramienta o esa IA generativa, como dice ahí, ¿no? Después sí les vamos a pedir que nos copien el prompt literal que utilizaron para que nosotros podamos verlo y qué modificaciones le realizaron ustedes al output, ¿no? ¿Qué se cambió, qué corrigieron, qué se agregó, qué sacaron, qué consideran que no está bien, por qué? Por ejemplo, en el informe de Nidia, ¿no? Bueno, saqué todo lo ficcional del cuchillo porque no corresponde. Bueno, eso también agregarlo, ¿no? Que tiene que ver justamente con, bueno, separar lo que es la alucinación de lo real de ese informe. Después, en el cuarto punto, tenemos la identificación de al menos 2 sesgos, que pueden ser epistémicos, culturales, disciplinares. Esto que decían, no, no menciona tal autor, o el autor que menciona está bien, pero el otro dato que da no es correcto, o dijo otro nombre. Eh, como, esto, por ejemplo, a mí me pasó con una fuente, un estudiante buscó una fuente en una inteligencia artificial y el autor ya había muerto cuando pro- plantearon, cuando editaron ese libro, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mira, la verdad es que no, hay que revisar esta fecha, esta fuente, bueno, ahí hay un sesgo, ¿no? ¿Le Y por puedo, último, sí, puedo decir algo? Sí, ahí cuando sí, mencionaste que la inteligencia dice, habló sobre un autor y no el otro. Los que trabajamos, por ejemplo, con Notebook, no ujú, ocurre eso, porque ahí trabaja con la fuente que uno le pone. claro, Sí, totalmente. claro, No es una de las más fieles en ese sentido, porque nosotros sí, somos los que les cargamos la información. Entonces trabaja, algunos le llaman en campo hermenéutico, o sea, con el campo cerrado de la información que le estamos dando. Entonces, eso va a formar parte del input o del prompt también. Si trabajan con Notebook LM, van a tener que registrarlo en esta nota metodológica también, es decir, le puse tal texto, tal otro, tal otro. De hecho, le podemos poner un claro, montón de textos a Notebook. La bibliografía de una materia completa, por ejemplo, si están trabajando en ujú, secundaria. Así que eso está buenísimo, Florentino. Sí, 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 sí. Bien. sí, Y sí, otra sí, cosa, eso, mencionar las fuentes es importantísimo, sí, y en esto de reponer los prompts que utilizaron, si se hace muy larga esa interacción, les pedimos que los pongan en anexos, que pueden ser páginas y páginas de prompt, corrección o retroalimentación y volver a sacar un prompt, ¿no? Entonces pueden hacer un documento, lo dejan todo en anexo a eso y en el documento quedaría el producto final. Por ejemplo, si hicieron una secuencia didáctica, nos van a poner la secuencia didáctica,
el primer prompt que utilizaron, luego de eso, quizás en anexo, todas las modificaciones y los intercambios, y sí nos interesan estos últimos dos puntos. Lo que decía Martina, de los sesgos identificados y de esta reflexión final, que sería como una nota crítica de cuáles son los sesgos que encontraron, las dificultades, los errores, y también puede ser destacar qué cosas positivas encontraron en el uso de esta inteligencia artificial para este material en particular. ¿Bien? No sé si hay alguna otra duda o consulta. ¿Queda claro esto de la nota metodológica? Son Sí, dos puntos. Sí, está Bien, claro. buenísimo. Son dos puntos. Quizás, no sé, depende de la extensión o del recurso que elijan, no va a llevarle más de 10, 15 páginas como mucho, si es que tienen mucha interacción con la IA. Eh, pero esa sería la idea. 10, 15 páginas, dijiste. Como mucho, porque por ejemplo, no Ah, sé, si trabajas una secuencia didáctica y probablemente te lleve solo la secuencia 4 o 5 páginas, ¿o no? Y después le tenemos que sumar toda la nota metodológica, que es qué herramienta utilizaste, los prompts, las modificaciones que hiciste, una reflexión, va sumando. ¿Se entiende? Lo van a tener que hacer en Word y lo van a tener que subir a la plataforma. ¿Te pareció poco o mucho, Laura? ¿Por qué lo preguntabas? me pareció mucho. 15 Sí, páginas. te Habría vas que a ver, dar capaz que no, capaz que es mi cuenta, parecer, pero capaz que no, capaz que me lleva más, o me lleva 15. te vas a dar cuenta que va a empezar a sumar, porque, por ejemplo, Puede no ser, sé, sí. si trabajás con un informe, que vos tenés que elaborar un pequeño informe para las docentes de la escuela, y el informe es 1 o 2 páginas, si lo haces sintético, ¿no? Entonces, supongamos que ya ahí tenés 2 páginas, y después con toda la nota metodológica va a ir sumando. Eh, si les queda de 4 páginas, también está bien, no vamos a evaluar la cantidad de páginas que tenga el recurso, sino la calidad y la reflexión que puedan hacer de eso. ¿Bien? Ah, El uso que hayan hecho de la inteligencia artificial, el prompt, cómo lo armaron, en esto que veíamos recién sobre la ingeniería de prompt, de cómo armar un prompt, y cómo le vamos pidiendo a la inteligencia artificial y cómo tenemos esa interacción, ese diálogo. bueno. ¿Bien? Este Power se los vamos a subir también, así que va a quedar como material disponible. De todas maneras, para todo lo que trabajamos acá, tenemos la bibliografía disponible, que también va a quedar como consulta. No les queríamos tirar toda esta bibliografía porque sabemos que a veces abruma y nada, no tenemos el tiempo o la disposición. Sí hicimos esa selección de un texto para la primer clase y de este recurso. Bueno, justamente la ficha de cátedra que nosotros armamos, utilizamos inteligencia artificial, como le decía recién, hicimos la nota, la pequeña nota al pie de, utilizó Anthropic Claude para generar este recurso. ¿No? Bueno, esa es la idea del trabajo final. Les vamos a dejar para el jueves, que es nuestra clase sincrónica, otra pequeña lectura y la consigna con la que van a trabajar para el martes que viene. Bien, que la consigna tiene que ver, está íntimamente vinculada a este trabajo final, porque nuestra idea es que vayan avanzando para que al final del módulo puedan tener el avance considerable y la entrega final del trabajo. Bien. ¿Cómo vienen con el resto de los módulos? ¿Ya han hecho las entregas de trabajos finales? ¿Tienen un tiempo para hacerlos? A marcha forzada, pero vamos bien. Bien, marcha forzada porque es intensa la cursada de este diplomado. Sí, 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 la verdad que sí. Bien, bien, bien. Bueno, intenso y también como muy novedoso, me imagino, ¿no? Muchos de los docentes que damos los módulos también estamos aprendiendo un montón de cosas de cómo trabajar con la inteligencia artificial.
Así que nada, más que Yo interesante. después, yo me anoté porque después teníamos que seleccionar, o así yo había entendido, y El yo me fui núcleo. para el lado del núcleo de educación. Mm. Eh, y ahí lo sentí como más que iba comprendiendo un poquito más. Después los anteriores lo realizamos, justo me tocó con Florentino, hicimos grupo. eh, Bien, pudimos hacer los trabajos, pero no, como que me sentí media perdida al principio. Y ahora acá como que, El primer núcleo, el 360. sí, Claro, sí, es que esa fue como la introducción general. Estuve viendo ahí los contenidos, claro, y son algunos bastante complejos. ¿Sí? sí, sí, mucha info de golpe, pero bueno, interesante. Está bueno también superarse o ver qué podemos tomar de todo. Bueno, para quienes nos ven en la clase grabada, también dejamos disponible un foro de consultas por si nada, en esto de las lecturas o la ficha de cátedra o la consigna aparece alguna duda o alguna consulta o comentario, va a quedar ese espacio disponible. Bien. Nos volvemos a ver de manera sincrónica el martes próximo, el martes 16, y esa va a ser nuestra última clase. Vamos a tener esta clase de jueves en el medio, que va a ser asincrónica. Le vamos a subir un material y el avance, como les decía recién, de la consigna. Bueno, Bueno, si no hay dudas, preguntas, yo creo que hasta acá estamos, ¿no? Bueno, muchas No, muchas gracias gracias. por todo. está claro lo que hay que hacer. Muy Gracias por buena clase. todo. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Chau, Gustavo. chau. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.